Bienvenido. Espero que tu día haya sido amable contigo, y si no lo fue, ahora es momento de dejarlo atrás. Respira hondo, suelta la tensión de tus hombros y acompáñame en este relato. No es fantasía ni exageración, es la voz de una mujer mayor que creyó estar rodeada de cuidado, y en cambio descubrió que la traición se escondía en el lugar más íntimo, su propia casa. Mi nombre es Elena y tengo 74 años. Hace unas semanas tuve que ser operada de la cadera, una intervención que me dejó débil, lenta y más dependiente de lo que hubiera deseado. Durante los días en el hospital, mi hijo Raúl me visitaba de vez en cuando, con la prisa de siempre, y mi nuera Marta se mostraba atenta, preguntando a los médicos cada detalle. No te preocupes, Elena, yo me encargaré de todo cuando vuelvas a casa, me dijo con una sonrisa que en ese momento me pareció sincera. Creí que podía descansar en su promesa. Al regresar a mi hogar, las primeras jornadas fueron tranquilas. Marta me traía la comida, ordenaba mis medicinas en una caja y se encargaba de que no me faltara nada. Yo, agradecida, me dejaba cuidar. Pero pronto comencé a notar algo extraño. El frasco de mis analgésicos no era el mismo que el del hospital. La etiqueta tenía otro nombre y las pastillas eran de un color distinto. Cuando le pregunté, Marta respondió con ligereza: el médico cambió la receta, son equivalentes, no te preocupes. Acepté su explicación al principio, aunque la duda quedó rondando en mi mente. Las noches se hicieron más largas. Me despertaba confundida, con la cabeza nublada y la memoria difusa. Una madrugada desperté en el sofá sin recordar cómo había llegado allí. Me asusté. No era normal. Al día siguiente, revisé mi caja de pastillas y descubrí que algunas tenían los blister abiertos, como si hubieran sido manipuladas. El corazón me dio un vuelco. Fingí tranquilidad y no dije nada, pero escribí en un cuaderno: medicinas diferentes, mareos, confusión nocturna. Sabía que debía dejar constancia. Esa tarde, mientras Marta hablaba por teléfono en la cocina, alcancé a escuchar su voz. Tranquilo, Raúl, pronto no habrá discusión posible. Los médicos creerán que ya no está en sus cabales. Sentí un frío recorrerme el cuerpo. Comprendí que no era un error, sino un plan. Mi nuera quería mostrarme como una mujer loca, incapaz de valerse por sí misma. Esa noche, frente al retrato de mi difunto esposo, susurré: quieren enterrarme en vida, amor. Pero no saben que aún me queda voz para defenderme. Y en ese instante decidí que, aunque mi cuerpo estuviera débil, mi memoria y mi dignidad serían mis armas. A la mañana siguiente, Marta me despertó con una sonrisa demasiado perfecta y una bandeja de desayuno que apenas pude probar. Debes comer, Elena, necesitas fuerzas, me dijo con tono dulce, pero sus ojos me observaban con una vigilancia que me incomodaba. Fingí debilidad, asentí con la cabeza y guardé silencio. En cuanto salió de la habitación, escondí parte del pan bajo la manta y vertí el café en una maceta. No confiaba ya en nada que viniera de sus manos. Ese mismo día llamé a Julia, mi vecina de toda la vida, con la excusa de pedirle azúcar. Cuando vino, aproveché para susurrarle lo que ocurría. Julia, mis medicinas no son las mismas, me siento mareada, y escuché a Marta decir que quieren hacerme pasar por loca. Sus ojos se abrieron de par en par, pero me tomó de la mano con firmeza. No te preocupes, Elena, yo estaré atenta. Si necesitas testigos, cuentas conmigo. Esa alianza me devolvió un poco de paz. Esa tarde, mientras Marta salía a hacer compras, revisé la caja de pastillas con calma. Anoté cada nombre, cada dosis y guardé una muestra en un frasco vacío que escondí en el fondo de mi armario. Si algún día tenía que defenderme, aquello sería mi prueba. Cuando Marta regresó, fingí cansancio y me recosté en el sillón. Ella sonrió satisfecha y me arropó como si yo fuera una niña. Pero al caer la noche, mis sospechas se confirmaron. Me ofreció una nueva pastilla para dormir mejor. La guardé en la boca, fingí tragarla y, cuando salió de la habitación, la escupí en un pañuelo que escondí bajo la almohada. Horas después,
Mientras fingía dormir, escuché cómo hablaba por teléfono. Su voz era baja, pero clara. Con estas dosis, pronto empezará a olvidar nombres, lugares, todo. Será cuestión de tiempo para que los médicos confirmen que está perdiendo la cabeza. Mis manos temblaban bajo las sábanas, pero mantuve la respiración calma para no delatarme. Esa madrugada escribí en mi cuaderno: nueva pastilla para dormir. Fingí tomarla. Marta confirma plan por teléfono. Al amanecer, miré el retrato de Antonio en la pared y le susurré: creen que no me doy cuenta, pero yo veo cada movimiento. No dejaré que me roben la memoria. Y con el corazón aún agitado, comprendí que debía seguir fingiendo fragilidad para desenmascarar la verdad en el momento justo. Los días siguientes se volvieron una prueba de resistencia. Cada mañana Marta ordenaba mis medicinas con esmero fingido, mientras yo fingía tomarlas sin cuestionar. Aprendí a ocultar las pastillas en el dobladillo de mi bata o a dejarlas caer en la maceta junto a la ventana, que se marchitaba cada vez más por el veneno que recibía en silencio. Julia venía a visitarme a menudo, y en cada encuentro encontraba la manera de pasarle discretamente alguna de esas píldoras guardadas en pañuelos. Las llevaré a un farmacéutico de confianza, me susurraba. Saber que alguien me creía me devolvía fuerzas. Una tarde, mientras Marta estaba ocupada en la cocina, me aventuré a revisar un cajón de su bolso. Allí encontré un pequeño cuaderno con anotaciones meticulosas, horarios de mis medicinas, cambios en mi conducta, comentarios como más confundida hoy o se desorientó al anochecer. Sentí un escalofrío. Era como si estuviera redactando un informe clínico para usar en mi contra. Copié algunas frases en mi cuaderno y devolví el cuaderno a su sitio antes de que regresara. Esa noche, fingí adormecerme en el sofá. Escuché a Marta y a Raúl hablar en la cocina. Con estos registros, el médico no dudará, dijo ella. Necesitamos que parezca natural, no podemos arriesgarnos, respondió él. Mi corazón se encogió. Mi propio hijo estaba de acuerdo con el plan. Cerré los ojos y contuve las lágrimas para no delatarme. Al día siguiente, Julia me trajo noticias. El farmacéutico confirmó que las pastillas que le había dado no coincidían con mi tratamiento real, sino que eran sedantes fuertes capaces de causar desorientación y pérdida de memoria. Esa prueba me dio esperanza, pero también me aterrorizó pensar cuánto tiempo más tendría que soportar. Esa tarde escribí en mi cuaderno: Raúl cómplice. Julia confirma: medicinas alteradas. Riesgo alto. Luego escondí el cuaderno bajo el cojín de mi sillón favorito, segura de que Marta nunca lo revisaría. Al anochecer, mientras la casa quedaba en silencio, miré el retrato de Antonio y le susurré: me rodean, amor, pero no me rindo. Tu Elena sigue aquí, despierta, atenta, esperando el momento justo para demostrar la verdad. Y aunque mi cuerpo estaba débil, sentí que mi espíritu se fortalecía con cada palabra escrita, con cada secreto descubierto. La farsa continuó, pero yo ya no era la víctima indefensa que ellos creían. Cada gesto, cada palabra, cada detalle se convertía en un registro en mi cuaderno secreto. Marta parecía más confiada que nunca, convencida de que las confusiones que provocaba con sus pastillas eran señales claras de mi deterioro. Una mañana, mientras me servía el desayuno, me dijo con tono compasivo: Elena, ayer me preguntaste 3 veces qué día era. Creo que deberíamos hablar con el médico, quizás sea el inicio de algo más serio. Fingí sorpresa y asentí con la cabeza, como si aceptara su diagnóstico. En mi interior, en cambio, hervía de rabia. Esa misma tarde, Julia vino a verme y le mostré la maceta marchita que guardaba los restos de mis medicamentos. Esto es la prueba viva de lo que me hacen, le dije. Ella fotografió la planta y las pastillas escondidas como evidencia. No estás sola, Elena, me aseguró, con la voz firme de quien se sabe parte de una batalla. Esa noche, Marta volvió a intentar darme una nueva pastilla para dormir mejor. Yo fingí tragarla, pero la guardé bajo la lengua y la escondí luego en mi pañuelo. Cuando salió de la habitación, escuché su voz en el pasillo:
hablando por teléfono. Ya casi está lista. El doctor verá los síntomas y confirmará lo que necesitamos. En pocas semanas podremos demostrar que no está en condiciones de manejar sus bienes. Sentí un escalofrío, pero también una certeza. Tenía que resistir hasta la cita con ese médico y convertir ese momento en el inicio de mi defensa. Al día siguiente, me miré en el espejo. Sí, mis arrugas eran profundas, y mis ojos estaban cansados, pero en ellos había una llama que no podían extinguir. Me dije en voz baja, no voy a permitir que me entierren en vida. No soy una sombra, soy Elena, y mi memoria es mi arma. Luego guardé las pastillas en una caja marcada con la fecha y escribí en mi cuaderno, prueba número 3, intento de manipular diagnóstico médico. Afuera, la lluvia golpeaba las ventanas, como si el mundo entero me recordara que la tormenta estaba en marcha. Pero dentro de mí, la calma se transformaba en fuerza. Estaba lista para enfrentar el juego de Marta y Raúl y demostrar que, aunque mi cuerpo estuviera débil, mi espíritu seguía invicto. El día de la visita al médico llegó más pronto de lo que esperaba. Marta me ayudó a vestirme con un cuidado exagerado, como si quisiera dejar claro que yo ya no era capaz de valerme por mí misma. En el camino hacia la clínica, me hablaba con dulzura forzada. Tranquila, Elena, el doctor solo quiere ayudarte. Yo guardaba silencio, aferrando en mi bolso el pañuelo donde llevaba escondidas varias de las pastillas que había logrado guardar como prueba. En la sala de espera, Marta le susurraba cosas al médico antes de que me atendiera. Alcancé a escuchar fragmentos. Está confundida, olvida cosas básicas, se desorienta en las noches. Cuando me llamaron, respiré hondo y decidí que no podía dejar que me borraran con palabras falsas. El doctor me saludó y comenzó a hacer preguntas simples. Mi nombre, la fecha, el lugar en que estábamos. Respondí con calma y claridad, aunque mi voz temblaba por dentro. Marta me miraba con ansiedad, esperando que tropezara. ¿Ha tenido episodios de confusión, señora Elena?, preguntó el médico. La miré a los ojos y respondí, sí, doctor, pero no por mi mente, sino por las pastillas que me han cambiado. Saqué el pañuelo y puse sobre la mesa las píldoras que había guardado. Estas no son las que me recetaron en el hospital. Mi vecina Julia puede confirmarlo, y también un farmacéutico que las revisó. El médico frunció el ceño y tomó las pastillas. Marta intentó intervenir. Debe estar confundida, doctor, no sabe lo que dice. Pero yo levanté la voz con una firmeza que sorprendió incluso a mí. Sé muy bien lo que digo. Alguien quiere hacerme pasar por loca, y no lo voy a permitir. El doctor guardó las pastillas en una bolsa y prometió mandarlas a analizar. Marta sonrió débilmente, pero en sus ojos vi una furia contenida. De regreso a casa, el silencio en el coche era insoportable. Cuando llegamos, Marta me susurró al oído, «Te estás cavando tu propia tumba». Yo la miré sin miedo y respondí, «No, Marta, estoy cavando la verdad, y cuando salga a la luz, será tu tumba la que se abra». Esa noche escribí en mi cuaderno, prueba entregada al médico. Reacción de Marta, amenaza directa. Luego encendí una vela frente al retrato de Antonio y le prometí, no me rindo. Mi voz sigue viva. La espera por los resultados del análisis pareció una eternidad. Cada día que pasaba Marta sonreía con más suficiencia, convencida de que su juego continuaría impune, y yo, por mi parte, respiraba con dificultad pero sin rendirme. El médico me llamó a su despacho con voz grave y me mostró el informe. Las pastillas que Marta me daba contenían dosis elevadas de sedantes y compuestos que podían alterar la memoria a corto plazo. El farmacéutico que Julia había consultado confirmó lo mismo y añadió que algunos blister habían sido abiertos y reinsertados con una destreza que denotaba intención profesional. Sentí un frío inmenso, pero también una claridad feroz. Ya no era solamente mi palabra contra la suya, tenía pruebas que hablaban por mí. El doctor, con gesto protector, me propuso llevar el caso ante la policía y notificó al Servicio de Asistencia Social del hospital para que vigilara mi situación. Yo accedí, aunque sabía que aquello desataría un huracán en mi familia.
Cuando la patrulla vino a mi casa, Marta fingió sorpresa y abandono. Raúl intentó mantener la compostura, pero su voz tembló cuando le preguntaron por los cambios de receta y por quién tenía acceso a mis frascos. Julia estuvo a mi lado en todo momento, como una roca cálida. Trajo consigo la fotografía de la maceta con restos de pastillas, el testimonio del farmacéutico y el cuaderno donde yo había ido anotando cada síntoma y cada llamada escuchada a hurtadillas. Los agentes tomaron declaraciones, hicieron fotos y llevaron una muestra de las medicinas para un análisis forense más profundo. Ese día, mientras la casa era registrada oficialmente, Marta se encerró en la habitación y gritó acusaciones. «Me está calumniando. Quiere separarme de mi familia». Pero nadie ya le creyó tan fácil. Su mirada daba señales de temor. Raúl, en un intento patético por salvar lo irreparable, me suplicó a solas que retirara la denuncia. Le dije con voz corta y firme que no retiraría nada. Si me fui al hospital fue porque confié en ustedes. Si vuelvo a casa y caigo en un agujero de olvido por su culpa, ¿quién me devuelve las mañanas perdidas?, le pregunté. Él no supo responder. Mientras la policía se llevaba las muestras y los informes, yo volví a mi sillón y encendí la vela frente al retrato de Antonio. Le dije en voz baja que, aunque aquel proceso fuera doloroso y dejara cicatrices en la familia, era necesario para protegerme y para que nadie más usara la debilidad de una anciana como moneda de cambio. Esa noche dormí con el cuaderno sobre el corazón, sabiendo que había activado una cadena de hechos que, aunque la llenara de temor por lo que vendría, también la llenaba de justicia. Las semanas siguientes estuvieron cargadas de una tensión insoportable. La policía visitaba la casa con frecuencia, recogiendo nuevas declaraciones y observando mi estado. Marta, cada vez más arrinconada, mostraba dos caras. Ante los agentes se comportaba como una cuidadora ejemplar, pero cuando la puerta se cerraba y quedábamos a solas, su voz se volvía fría y sus palabras, cuchillos. Vieja, no sabes en lo que te has metido. Si caigo, me llevo a Raúl contigo. Yo la observaba sin pestañear, porque ya no tenía miedo. Había cruzado la línea del silencio. Raúl, por su parte, parecía un hombre quebrado. Evitaba mis ojos, hablaba en susurros y se encerraba en la habitación con Marta por horas, discutiendo en voz baja. Una tarde, escuché como ella le decía, «Si tu madre sigue adelante, lo perderás todo, ¿es eso lo que quieres?». Mi corazón se desgarró, porque comprendí que mi hijo estaba atrapado entre la lealtad a su esposa y la verdad que lo hundía. Mientras tanto, Julia y el padre Miguel me acompañaban como testigos constantes. Julia trajo copias de mi cuaderno a Herrera, el abogado del hospital, quien comenzó a preparar una denuncia formal por intento de envenenamiento y coacción. Saber que mi caso estaba en manos de la justicia me dio aliento, aunque también sabía que el camino sería largo. Una noche, mientras Marta hablaba por teléfono en el pasillo, alcancé a escuchar con claridad. No podemos dejar que llegue a juicio. Tiene que parecer más frágil, más confundida. Su plan seguía vivo, pero yo estaba alerta. Guardé otra pastilla en mi pañuelo y la añadí a la caja secreta con las demás, ahora cada vez más llena. Ese frasco se había convertido en mi arsenal silencioso. Cuando por fin llegaron los resultados forenses, la confirmación fue clara. Las pastillas estaban adulteradas y podían provocar síntomas similares a una demencia temprana. El juez ordenó una medida cautelar contra Marta, prohibiéndole manipular mis medicinas y acercarse sola a mí. Ese día, al escuchar la resolución, sentí que mis pulmones se llenaban de aire puro después de meses de ahogo. Marta me lanzó una mirada de odio desde la otra esquina de la sala, pero yo le devolví una sonrisa serena. No necesitaba gritar ni maldecir. La verdad estaba de mi lado. Esa noche, frente al retrato de Antonio, encendí otra vela y le susurré. Estamos ganando, amor. No podrán borrar mi memoria. Y, por primera vez en mucho tiempo, dormí con la calma de quien sabe que la justicia ya ha empezado a caminar. El ambiente en la casa se volvió irrespirable tras la medida cautelar. Marta ya no podía manipular mis medicinas, pero su presencia seguía siendo una sombra en cada rincón. Me servía la comida con un gesto helado,
Me hablaba con frases cortas y, aunque sus manos aparentaban calma, sus ojos estaban llenos de rabia. Raúl, cada vez más distante, parecía consumido por la vergüenza y la presión. Una tarde, se sentó frente a mí con el rostro cansado y murmuró: «Mamá, todo esto se salió de control. Marta solo quería ayudarte». Lo interrumpí con una firmeza que lo hizo callar. «No me ayudas envenenándome, Raúl. No me ayudas haciéndome pasar por loca. Eso no es cuidado, es traición». Sus labios temblaron, pero no respondió. Al día siguiente, Herrera vino a casa con buenas noticias. El juez había aceptado abrir una investigación formal por intento de envenenamiento y fraude familiar. «Esto no es solo un pleito doméstico, Elena», me dijo. «Esto es un crimen». Al escucharlo, sentí un escalofrío. Mi lucha había escalado a un nivel que nunca imaginé. Esa noche, Julia se quedó conmigo. Cenamos juntas y ella me contó que en el barrio muchos murmuraban, pero también que algunos me veían como ejemplo de resistencia. «Nos enseñas que no hay que rendirse, Elena», me dijo, tomándome la mano. Sus palabras me dieron fuerza. Más tarde, mientras intentaba dormir, escuché cómo Marta discutía con Raúl en el pasillo. «Si caigo yo, caes tú también», le decía con furia. Él intentaba calmarla, pero sus voces se filtraban hasta mi cuarto. Me cubrí con la manta y lloré en silencio, porque aunque había elegido luchar, el precio era ver a mi propio hijo atrapado en la telaraña que había permitido. A la mañana siguiente, al revisar mis cosas, descubrí que alguien había rebuscado entre mis cajones. Mi cuaderno estaba movido, y sentí un escalofrío al imaginar que Marta lo había visto. Lo escondí en otro lugar, debajo del colchón, y añadí una anotación: «Intento de registrar mis pruebas. Riesgo mayor». Esa noche, frente al retrato de Antonio, susurré: «No sé cuánto más podré resistir, amor, pero no me rendiré. Porque no lucho solo por mí, sino por la verdad que nos pertenece». Y con esa promesa, me dispuse a enfrentar lo que viniera, aunque el peso de la tormenta cayera sobre mis hombros cansados. Los días posteriores estuvieron cargados de un silencio tenso, como si cada rincón de la casa esperara la próxima explosión. Marta ya no me hablaba con dulzura fingida, sus frases eran secas, casi cortantes, y a menudo me observaba como un carcelero observa a un prisionero. Raúl, por su parte, se hundía en un mutismo que dolía más que cualquier grito. Una tarde, mientras fingía dormir en el sofá, escuché cómo Marta lo presionaba: «Si no logras que tu madre retire la denuncia, los dos quedaremos arruinados, ¿eso es lo que quieres?». Él no respondió. Su silencio fue un cuchillo que me atravesó, porque confirmaba que, aunque él no hubiera ideado el plan, tampoco había hecho nada para detenerlo. Esa misma noche, Julia vino con una carpeta bajo el brazo. Había conseguido que el farmacéutico redactara un informe formal sobre las pastillas adulteradas y que lo firmara con su sello. «Con esto, Elena, la justicia tendrá que escucharte», me dijo, mientras yo sentía como la esperanza regresaba a mi pecho. Guardé la carpeta bajo mi colchón, junto a mi cuaderno, sabiendo que era un tesoro frágil pero poderoso. Al amanecer, recibí la visita inesperada de un funcionario del tribunal, que me notificó la fecha de la audiencia principal, en 2 semanas. Marta se puso pálida al escuchar la noticia y, apenas el hombre se marchó, estalló en gritos: «Vieja malagradecida. Todo lo que hice fue por tu bien, y ahora me quieres destruir». La miré con calma y respondí: «No necesitas mi ayuda para destruirte, Marta. Tú sola lo estás logrando». Esa frase la dejó sin palabras, y por primera vez vi en sus ojos un destello de miedo verdadero. Esa noche, encendí una vela frente al retrato de Antonio y escribí en mi cuaderno: «Audiencia confirmada. Pruebas listas. Marta acorralada». El silencio de la casa se llenó de un extraño presentimiento. La tormenta estaba a punto de estallar, y yo debía estar más firme que nunca. Me acosté con el corazón agitado, pero con la certeza de que la verdad, aunque demorara, ya había comenzado a abrirse camino.
La fecha de la audiencia se acercaba y con ella aumentaba la tensión. Marta se movía por la casa como un animal acorralado, con la sonrisa rota y los nervios a flor de piel. Intentaba mantener las apariencias ante los vecinos, pero puertas adentro ya no podía esconder su furia. Una noche, mientras me servía la cena, dejó el plato frente a mí y murmuró en voz baja: «No llegarás al tribunal, te lo juro». Sus palabras me helaron la sangre, pero no dejé que lo notara. Con calma, tomé un bocado y le respondí: «Marta, cada amenaza es otra piedra en tu tumba». Sus ojos se llenaron de rabia, pero se marchó sin decir más. Al día siguiente, Herrera vino a verme para preparar mi declaración. Revisamos juntos mi cuaderno, el informe del farmacéutico, las fotos de Julia y los resultados del laboratorio. «Tienes un caso sólido, Elena», me dijo. «Pero debes ser fuerte, porque ellos intentarán pintarte como una anciana confundida». Asentí con la cabeza, consciente de que ese había sido su plan desde el inicio. Esa misma tarde, Raúl vino a verme. Tenía el rostro desencajado, las ojeras profundas. Se sentó frente a mí y murmuró: «Mamá, retira la denuncia, por favor. Marta está desesperada, y si esto llega a más, nos arruinará a todos». Lo miré con lágrimas contenidas. «Raúl, ¿no ves que ya estoy arruinada? Me hicieron dudar de mi propia mente, me envenenaron día tras día. ¿Cómo puedes pedirme silencio?». Él bajó la cabeza y no respondió. En ese instante supe que había perdido a mi hijo, al menos por ahora. Esa noche, Julia se quedó conmigo para darme seguridad. Dormimos poco, entre rezos y conversaciones, pero su compañía me sostuvo. Cuando el sol comenzó a salir, encendí una vela frente al retrato de Antonio y le susurré: «La batalla final está cerca, amor. Y aunque mi corazón tiemble, entraré a ese tribunal con la frente en alto. No me callaron antes, no lo harán ahora». Mientras la llama titilaba en la penumbra, sentí que cada arruga de mi rostro era un testimonio de resistencia, y que ninguna mentira podría borrar lo que yo era, una mujer que, a pesar de los años, seguía en pie para defender su verdad. El día de la audiencia llegó envuelto en un aire pesado, como si incluso el cielo presintiera lo que iba a ocurrir. Me levanté temprano, con el corazón acelerado pero la mente clara. Julia me acompañó al tribunal, tomándome del brazo con ternura. En la entrada nos esperaba Herrera, con una carpeta repleta de pruebas. «Hoy es el día, Elena. No se trata de gritar, sino de mostrar la verdad», me dijo con una voz firme que me dio valor. Al entrar en la sala, sentí que todas las miradas se posaban en mí, periodistas, curiosos y vecinos. Marta estaba allí, impecablemente vestida, con un gesto sereno que solo ocultaba la furia que yo conocía. Raúl estaba a su lado, con los ojos clavados en el suelo, incapaz de mirarme. Cuando comenzó la audiencia, el juez me pidió que hablara. Respiré hondo y relaté todo: la operación, el regreso a casa, las medicinas cambiadas, los mareos, la confusión, las amenazas veladas. Mostré mi cuaderno lleno de anotaciones, las fotografías de Julia, el informe del farmacéutico y las pastillas adulteradas guardadas como prueba. Cada palabra era una daga que atravesaba el silencio de la sala. Marta intentó interrumpir, gritando que todo era mentira, que yo inventaba historias. El juez la mandó callar y le recordó que tendría su turno. Cuando le tocó hablar, presentó una versión retorcida: que yo era olvidadiza, que necesitaba cuidados y que había confundido medicamentos comunes con veneno. Pero Herrera, implacable, mostró los resultados forenses que confirmaban las sustancias adulteradas. La sala estalló en murmullos. Vi cómo el rostro de Marta se descomponía poco a poco, mientras Raúl seguía sin pronunciar palabra. Cuando terminó la sesión, el juez anunció que en pocos días dictaría la sentencia. Yo salí de la sala con paso lento pero firme. Afuera, los periodistas me rodearon. Uno me preguntó: «Señora Elena, ¿qué espera de todo esto?». Los miré a los ojos y respondí: «No busco venganza.
Busco que nadie vuelva a hacer sentir a una anciana como un estorbo. Mi voz sigue viva, y quiero que se escuche. Esa frase apareció en los titulares al día siguiente, y mientras la leía en el periódico, comprendí que la verdad ya había echado raíces. Los días posteriores a la audiencia fueron una mezcla de alivio y angustia. Alivio porque, por fin, mi voz había sido escuchada. Angustia porque la sentencia aún no llegaba y la incertidumbre pesaba sobre mi pecho como una losa. Marta se había vuelto más agresiva que nunca. Aunque las medidas cautelares le prohibían manipular mis medicinas, seguía viviendo bajo el mismo techo, caminando con pasos firmes por los pasillos y lanzándome miradas cargadas de odio. Una noche se acercó a mi habitación y, creyendo que yo dormía, me susurró al oído: «Vieja, aunque la justicia me condene, nunca olvidarás que tu hijo me eligió a mí antes que a ti». Sus palabras me desgarraron más que cualquier veneno, porque confirmaban la grieta irreparable que se había abierto entre Raúl y yo. Sin embargo, también reforzaron mi decisión de resistir hasta el final. Julia no me dejó sola ni un instante, me visitaba cada mañana, me ayudaba a preparar el desayuno y me recordaba que no debía dejarme vencer por el miedo. «La luz siempre llega, Elena», me repetía. Una tarde, Herrera vino con noticias importantes. El juez ha adelantado la revisión de la sentencia. La presión mediática es enorme, y sus pruebas son sólidas. Sentí que mi corazón latía con más fuerza, como si cada palabra suya fuera un soplo de aire fresco. Esa misma noche, mientras Marta discutía con Raúl en la cocina, escuché claramente su desesperación. «Si caigo, tú caes conmigo. No lo olvides». Raúl guardó silencio, y ese silencio fue un cuchillo que me partió en dos. Aún así, comprendí que yo ya no podía salvarlo de sus propias decisiones. Escribí en mi cuaderno: «Marta acorralada, Raúl en silencio. Esperando sentencia». Luego me acerqué al retrato de Antonio y encendí una vela. La llama temblaba, reflejando en la pared la silueta de un hombre que había sido mi sostén. «Amor», susurré, «estoy cansada, pero no derrotada. Me han querido arrancar la memoria, pero sigo aquí. La verdad está cerca, y cuando llegue, será también tu victoria». Me acosté con esa certeza y, por primera vez en mucho tiempo, dormí con la esperanza de que el amanecer trajera justicia. La mañana de la audiencia final amaneció gris, como si el cielo compartiera el peso de mi corazón. Julia llegó temprano para acompañarme, y juntas caminamos hasta el tribunal donde Herrera nos esperaba con la serenidad de quien confía en la fuerza de las pruebas. La sala estaba abarrotada de periodistas y vecinos curiosos. Marta entró con paso altivo, vestida de manera impecable, pero yo podía ver cómo sus manos temblaban apenas. Raúl iba detrás de ella, con los ojos hundidos y el rostro desencajado, como un hombre que carga con un peso imposible. El juez abrió la sesión y comenzó a leer el resumen de las pruebas: las pastillas adulteradas, los informes médicos, las fotografías de Julia, mi cuaderno lleno de notas, los análisis forenses. Cada palabra era un martillo golpeando la fachada de Marta. Cuando llegó su turno de hablar, ella intentó defenderse, diciendo que todo había sido un malentendido, que solo había querido cuidarme y que mi confusión era producto de la edad. Pero Herrera, con voz firme, replicó mostrando los registros bancarios que demostraban compras de medicamentos no recetados a su nombre. La sala estalló en murmullos. El juez la interrumpió y le preguntó directamente: «¿Cómo explica usted estas adquisiciones?». Marta enmudeció. Raúl se levantó entonces, con voz temblorosa, y dijo: «Fue idea suya. Yo lo permití. No supe detenerlo». El silencio que siguió fue insoportable. Sentí que mi corazón se desgarraba, pero al mismo tiempo comprendí que, por fin, la verdad salía de la boca de mi propio hijo. Marta lo miró con furia, como si acabara de clavarle el cuchillo más profundo. El juez tomó nota de todo y anunció que dictaría sentencia en los próximos días. Al salir, los periodistas me rodearon. Uno me preguntó: «¿Qué siente al escuchar a su hijo confesar?». Respondí con la voz quebrada pero firme: «Siento dolor,
porque un hijo nunca debería traicionar a su madre. Pero también siento alivio, porque la verdad, aunque tardía, siempre encuentra su camino. Esa frase apareció en los titulares al día siguiente, y mientras la leía en el periódico, comprendí que estaba más cerca que nunca de recuperar no solo mi dignidad, sino también la paz que me habían intentado arrebatar. Los días que siguieron a la confesión de Raúl fueron un torbellino de emociones. Yo caminaba por mi casa con el cuerpo cansado, pero con el corazón encendido. Marta se había convertido en un huracán de rabia. Gritaba, discutía por teléfono durante horas, lanzaba objetos contra las paredes y me miraba con un odio tan intenso que parecía capaz de quemar. Pero yo no me dejaba intimidar. Sabía que estaba herida, acorralada por sus propias mentiras, y que cada movimiento desesperado la hundía más. Raúl, en cambio, apenas hablaba. Evitaba mirarme, encerrado en un silencio que me partía el alma. Una noche se sentó en mi habitación y, con los ojos llenos de lágrimas, susurró: «Mamá, no sé cómo pedirte perdón». Yo acaricié su mano y respondí: «No busques mi perdón, hijo, busca el tuyo. La verdad es tu única salida». Él agachó la cabeza y lloró como un niño. Al día siguiente, Herrera me visitó con noticias importantes. El juez adelantaría la sentencia final, pues las pruebas eran contundentes y el caso se había convertido en un símbolo público. «Elena, su valentía ha inspirado a muchos», me dijo. Yo sonreí débilmente, consciente de que no había buscado admiración, sino sobrevivir. Esa tarde, Julia trajo consigo una carpeta de recortes de periódicos. Titulares que hablaban de la anciana que desenmascaró a su nuera o la mujer que luchó contra el veneno del silencio. Al leerlos, sentí una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo por haber resistido, tristeza porque mi historia, íntima y dolorosa, ahora era pública. Esa noche, Marta entró a mi cuarto con la mirada enloquecida. «Vieja», escupió con desprecio, «aunque me condenen, tú ya perdiste. Tu familia nunca volverá a ser la misma». Me quedé en silencio, dejando que su veneno se deshiciera en el aire. Cuando se marchó, escribí en mi cuaderno: «Marta quebrada. Raúl arrepentido. La sentencia se acerca». Encendí una vela frente al retrato de Antonio y susurré: «Amor, falta poco». Me arrancaron lágrimas, pero no me arrancaron la memoria. Y la memoria es lo que nos mantiene vivos. Cerré los ojos con esa certeza y, por primera vez, sentí que el fin de la tormenta estaba cerca. El día señalado para la sentencia amaneció con un sol extraño, como si el cielo quisiera recordar que, incluso después de la tormenta más oscura, la luz vuelve a imponerse. Julia llegó temprano para acompañarme, y juntas caminamos hacia el tribunal. Mis piernas estaban débiles, pero mi corazón avanzaba firme. Al entrar, vi a Marta sentada con el rostro pálido y la mandíbula apretada. Ya no quedaba en ella rastro de la mujer altiva que había fingido ser mi cuidadora. Raúl estaba a su lado, hundido en un silencio doloroso, incapaz de sostener mi mirada. Herrera colocó sus papeles sobre la mesa y me susurró: «Hoy se cierra un ciclo, Elena». El juez entró y la sala quedó en silencio. Comenzó a leer con voz solemne, tras analizar las pruebas presentadas, los informes médicos, los testimonios, los análisis de laboratorio y la confesión del señor Raúl. Este tribunal declara culpable a Marta de intento de envenenamiento y fraude. Se dicta prisión preventiva mientras se determina su condena final. Asimismo, se reconoce a la señora Elena en pleno uso de sus facultades, descartando cualquier deterioro cognitivo. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No grité, no celebré, solo respiré hondo, como si por fin pudiera llenar mis pulmones después de meses de asfixia. Marta estalló en gritos, acusando a todos de conspirar contra ella, pero sus palabras se perdieron entre el murmullo de la sala. Raúl bajó la cabeza y se cubrió el rostro con las manos, derrotado. Afuera, los periodistas me rodearon de inmediato. Uno me preguntó: «¿Se siente satisfecha con esta decisión?». Lo pensé un instante antes de responder: no hay satisfacción en ver destruida a la familia.
pero sí hay paz en saber que la verdad venció a la mentira. Y eso me basta. Esa frase apareció en los periódicos al día siguiente y muchos vecinos comenzaron a llamarme la mujer que no se dejó borrar. Esa noche, de regreso a casa, encendí una vela frente al retrato de Antonio. Amor, susurré, resistí. La memoria que construimos juntos sigue intacta. Y al cerrar los ojos, sentí que, aunque mi cuerpo estaba cansado, mi espíritu estaba más vivo que nunca. Después de la sentencia, la casa quedó sumida en un silencio extraño, un silencio que no era de paz sino de eco, como si las paredes aún guardaran las voces de la traición. Marta había sido trasladada a prisión preventiva, pero su sombra seguía rondando mis pensamientos. Raúl, aunque no enfrentaba cargos graves por haber confesado, vivía hundido en la vergüenza. Apenas me visitaba, y cuando lo hacía, sus ojos evitaban los míos. Una tarde se presentó en mi puerta con el rostro demacrado. Mamá, dijo en un hilo de voz, no sé cómo reparar lo que te hice. Lo miré en silencio largo rato antes de responder. Raúl, lo que hiciste no se repara con palabras, se repara con actos. Si de verdad quieres redimirte, vive con honestidad. No dejes que el ejemplo que diste a tu hija sea el de un hombre que traicionó a su madre. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no dijo más. Julia seguía a mi lado, trayéndome pan fresco cada mañana y recordándome que la batalla, aunque ganada, había dejado cicatrices profundas. Una noche, mientras tomábamos café juntas, me dijo, Elena, tu historia ya no es solo tuya. Muchas mujeres del barrio hablan de ti como una inspiración. Yo sonreí con tristeza. No busqué ser ejemplo, Julia. Solo quería que no me borraran. Esa misma semana, recibí una carta del juez confirmando que mi estado mental estaba plenamente intacto y que nadie podía volver a cuestionar mi capacidad legal. Al leer esas palabras, sentí un alivio inmenso. Habían intentado envenenar mi cuerpo y mi memoria, pero la justicia había reconocido mi lucidez. Encendí una vela frente al retrato de Antonio y susurré, Amor, la verdad se abrió camino. Intentaron silenciarme, pero sigo aquí. Esa noche dormí profundamente, aunque al despertar comprendí que la paz no es olvidar, sino aprender a convivir con las heridas. Caminé hasta la ventana, abrí las cortinas y dejé entrar la luz del sol. La casa, que había sido escenario de miedo y mentiras, volvía poco a poco a sentirse como un hogar. Y aunque sabía que el dolor de la traición nunca desaparecería del todo, también sabía que había ganado algo más grande, la certeza de que mi voz, mi memoria y mi dignidad seguían intactas. Con el paso de los días, la rutina fue retomando su lugar, aunque nada era igual. La herida de la traición seguía abierta, pero yo había aprendido a vivir con ella, como quien carga una cicatriz en la piel que ya no duele, pero nunca desaparece. Raúl comenzó a visitarme con más frecuencia, siempre en silencio, llevando flores o alimentos, intentando reparar con gestos lo que había destruido con actos. Yo lo recibía, porque era mi hijo, pero entre nosotros se interponía una distancia imposible de borrar. Una tarde me dijo con voz apagada, Mamá, Sofía pregunta por ti. Quiere verte más seguido. ¿Puedo traerla? Acepté con un nudo en la garganta. Cuando Sofía llegó, corrió a abrazarme con la inocencia intacta de sus 12 años. Abuela, supe que estuviste enferma, pero ya estás mejor, ¿verdad? La estreché con fuerza, sintiendo que en ese abrazo estaba la única parte de mi familia que aún me pertenecía sin condiciones. Decidí no contarle la verdad, al menos no todavía. Solo le dije que a veces hay tormentas que uno tiene que atravesar. Julia, que siempre estaba a mi lado, me recordó en voz baja, Elena, la vida te devolvió la oportunidad de ser escuchada. No dejes que la amargura te robe lo que aún tienes. Esa noche encendí otra vela frente al retrato de Antonio y pensé en todo lo vivido, los intentos de envenenamiento, las manipulaciones, las noches de miedo. Recordé también la sala del tribunal, las pruebas mostradas, la confesión de Raúl, la caída de Marta. Y entendí que, aunque la justicia humana había hecho su parte,
La verdadera victoria había sido mantenerme fiel a mí misma, no dejar que me arrebataran mi voz. En mi cuaderno escribí: hoy Sofía me abrazó. Ella es la prueba de que la vida sigue, de que aún hay futuro. Cerré el cuaderno con cuidado, como quien guarda un tesoro, y me prometí que, aunque los años me pesaran, seguiría defendiendo mi memoria, porque era lo único que nadie debía arrebatarme jamás. El reencuentro con Sofía trajo un rayo de luz a mis días, pero también un compromiso nuevo: proteger su inocencia de las sombras que habían oscurecido nuestra familia. Marta seguía en prisión preventiva, y las noticias sobre su caso aparecían cada semana en los periódicos locales. Algunos vecinos se acercaban a mí en la calle para felicitarme, otros solo me miraban con lástima, como si vieran en mí a una mujer rota. Yo prefería mantener la frente en alto y seguir caminando. Julia me repetía que no debía encerrarme en el dolor, que había vencido una batalla y debía celebrarlo, aunque fuera con pequeños gestos: un café compartido, una conversación bajo el sol de la tarde. Una mañana, mientras tomaba té en la ventana, vi a Raúl llegar con paso lento y un sobre en la mano. Me lo entregó sin mirarme a los ojos. Dentro había una carta escrita por él. En ella reconocía su complicidad, su cobardía y el daño que me había causado. No espero tu perdón, madre, decía, solo quiero que sepas que, aunque fallé, sigo siendo tu hijo y que me duele haber perdido tu confianza. Leí esas palabras con lágrimas silenciosas. No respondí de inmediato, guardé la carta en mi cuaderno, como una prueba más, no de un crimen, sino de un corazón quebrado. Esa noche, encendí una vela frente al retrato de Antonio y le susurré: nuestro hijo confesó, amor. Quizá no nos devuelva la paz, pero al menos admitió la verdad. Al día siguiente, Sofía volvió a visitarme. Jugamos a las cartas en la mesa del comedor y, entre risas, me dijo: abuela, eres más fuerte que todos. Su voz era como un bálsamo en medio de tantas heridas. Comprendí entonces que mi lucha no había sido solo por mí, sino también por ella, para que supiera que la verdad siempre merece ser defendida, aunque duela. Antes de dormir, escribí en mi cuaderno: la dignidad se hereda. Sofía verá que su abuela resistió. Y me acosté con el corazón sereno, sabiendo que, aunque aún faltaba la sentencia definitiva para Marta, yo ya había recuperado lo más valioso: la certeza de que mi voz seguía viva y de que mi nieta la escuchaba. Los días previos a la sentencia definitiva fueron un mar de emociones encontradas. El pueblo entero parecía esperar el desenlace, y yo sentía en mis huesos el peso de cada mirada curiosa, de cada susurro en la calle. Julia me acompañaba a todas partes, como una guardiana silenciosa que no me dejaba caer. Raúl venía cada tanto, siempre con la cabeza baja y la voz quebrada. Una tarde, se sentó frente a mí y me dijo: mamá, sé que ya nada será como antes, pero quiero estar aquí cuando todo termine. Lo miré en silencio, sin palabras, porque mi corazón de madre se debatía entre el amor y la herida. Marta, mientras tanto, seguía recluida, y los periódicos publicaban extractos de su testimonio desesperado, en el que intentaba culparme de todo, como si yo hubiera inventado el veneno y la traición. Pero la gente ya no le creía, las pruebas eran demasiado claras. El día antes de la sentencia, recibí una carta anónima en el buzón. Decía: las viejas como tú deberían morir en silencio. No mereces la gloria que te dan los periódicos. Al leerla, sentí un escalofrío, pero en lugar de romperla, la guardé con las demás pruebas. Era otra señal de lo lejos que habían llegado la mentira y el odio. Esa noche, frente al retrato de Antonio, encendí una vela y recé: amor, mañana será el final. Dame fuerzas para soportar lo que venga, porque mi cuerpo está cansado, pero mi espíritu aún quiere justicia. Dormí poco, con el corazón agitado. Al amanecer, me puse la blusa que siempre usaba en momentos importantes y caminé hacia el tribunal con Julia a mi lado. La sala estaba llena, abarrotada de periodistas y vecinos. Raúl me acompañó en silencio, como un niño arrepentido que busca refugio. El juez entró, y el murmullo se apagó.
Todos esperábamos la palabra que cerraría meses de tormento. Yo respiré hondo, sostuve el cuaderno contra mi pecho y me preparé para escuchar la sentencia que marcaría el fin de aquella larga pesadilla. El juez leyó la sentencia con voz grave y serena, mientras la sala entera contenía la respiración. Este tribunal declara a Marta culpable de intento de envenenamiento, manipulación de medicamentos y coacción. Se dictan 10 años de prisión, con inhabilitación perpetua para ejercer cualquier labor de cuidado. Un murmullo recorrió la sala, y yo sentí que mis piernas temblaban, pero Julia me sostuvo del brazo. Raúl bajó la cabeza, hundido en su propia vergüenza. El juez continuó: asimismo, se reconoce la plena capacidad de la señora Elena para administrar sus bienes y tomar decisiones, descartando toda sospecha de deterioro cognitivo. Al escuchar esas palabras, mis ojos se llenaron de lágrimas. Habían intentado borrarme, convertir mi voz en un susurro de locura, y sin embargo la justicia me devolvía la dignidad. Marta fue sacada de la sala entre gritos, lanzando insultos que ya no tenían poder sobre mí. Afuera, los periodistas me rodearon con sus micrófonos. Uno me preguntó: ¿qué siente después de todo lo vivido? Respiré hondo y respondí con voz firme: siento dolor, porque la traición siempre deja heridas. Pero también siento paz, porque probé que mi memoria estaba intacta y que nadie puede silenciar a una mujer cuando defiende su verdad. Esa frase apareció en los titulares al día siguiente, y yo, al verla impresa, comprendí que mi historia ya no me pertenecía solo a mí, sino a todas aquellas mujeres que alguna vez fueron tratadas como invisibles. Esa noche, de regreso a casa, abrí mi cuaderno por última vez. En la última página escribí: hoy la justicia habló. Hoy confirmé que la dignidad no tiene edad. Luego guardé el cuaderno en un cajón, como un testigo silencioso de mi resistencia. Encendí una vela frente al retrato de Antonio y le susurré: amor, resistí. Nuestra memoria no fue borrada. Me recosté en mi sillón favorito, cerré los ojos y dejé que el silencio me envolviera. No era el silencio del miedo, sino el de la paz. Porque la anciana que intentaron envenenar había demostrado que la verdad siempre florece, incluso en el corazón más cansado.